¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buenas noches, muy buenas tardes. En el momento que nos estén visitando, pues el día de hoy tenemos un cierre de estos cursos relacionados con la teoría antropológica, las teorías de la cultura, en esta nuestra maravillosa Facultad de Filosofía, que es el lugar donde se alberga el programa de antropología en el estado de Querétaro, en México. El día de hoy además llegamos al curso número 50 y obviamente estamos muy contentos de su compañía a lo largo de este tiempo, de su compañía que además iniciamos justo hace un poco más de un año y que hoy ya tenemos más de 1000 seguidores de nuestro canal y hemos logrado más de 40,000 reproducciones. De verdad que muchas gracias por este acompañamiento y qué mejor cierre que para hablar el día de hoy sobre uno de nuestros antropólogos favoritos en términos de el estructuralismo, el funcionalismo, como uno de estos pensadores que desborda estas escuelas clásicas que, como lo veíamos con antelación, sucedieron en un lado del mundo como Inglaterra, por un lado con el funcional estructuralismo y por otro lado en París, Francia, con el gran egregio Lévi-Strauss. De tal manera que cuando observamos a la teoría antropológica no vamos a dejar de observarla como un producto cultural que refleja un espíritu del tiempo. A partir de ahí se van construyendo un conjunto de paradigmas que van situando la explicación de los fenómenos sociales, así como sus transformaciones y sus diversos dramas al interior de esta heterogeneidad de las culturas. Justo cuando observábamos los distintos enfoques que han acompañado a la antropología funcionalista, al estructural funcionalismo, encontramos en el personaje de Lévi-Strauss no solamente una clave para superar los paradigmas, especialmente de Radcliffe Brown o de Durkheim. Encontrábamos también ese interés de ubicar a la dimensión ya no solamente de las estructuras sociales de la diversidad cultural, sino también de las estructuras simbólicas que dan cuenta de la universalidad de las culturas. Sin embargo, también Lévi-Strauss ha sido receptáculo de distintas críticas. El planteamiento estructuralista tiene sus distintas grietas y también sus distintas carencias. De ahí que, por ejemplo, para muchos el planteamiento estructuralista impone un modelo, una representación dicotómica de observar, organizar una realidad que se desborda. Y sin embargo, vamos observando también cómo entre sus distintos críticos y entre sus distintos pensadores se van generando nuevos paradigmas para la explicación de los fenómenos culturales. ¿Qué es lo que sucede en Francia a partir de la presencia de Lévi-Strauss? Vamos viendo cómo el estructuralismo va generando no solamente una corriente de pensamiento con brillantes estudios y con brillantes alumnos lévi-straussianos. François Héritier, por ejemplo, que ubica perfectamente la discusión temprana de lo masculino y lo femenino, ya no solamente como dicotomía, sino también como construcciones simbólicas que además son universales a la humanidad. Así también vamos observando cómo en otros lugares en el mundo las antropologías fueron creando sus paradigmas. No debemos olvidar que para inicios del siglo, el funcionalismo encuentra en Inglaterra uno de los principales nichos de producción académica. Ya ubicábamos la antropología de los años 20, 1922, con Malinowski, los Argonautas del Pacífico, con Radcliffe Brown y los Andaman Islanders. Y no olvidemos a nuestro queridísimo Manuel Gamio con la población del Valle del Teotihuacán. Al mismo tiempo, el Ulises de Joyce en 1922 van generando como un hito en términos de la configuración de una explicación de mundo. Sin embargo, vamos viendo cómo una década después, en los años 30,
El planteamiento, tanto malinowskiano como radcliffe-browniano, se va desbordando y sus distintos discípulos van generando modos más complejos de explicación en términos de las estructuras y de las funciones. De tal manera que ubicamos a la perfección a Max Gluckman como uno de los primeros fundadores de una perspectiva mucho más histórica acerca de la heterogeneidad de los grupos culturales. Max Gluckman, con el estudio del conflicto, establece un conjunto de paradigmas importantísimos para el análisis antropológico. Max Gluckman, para Leif Korsbeck, termina siendo uno de los fundadores de la Escuela de Manchester, de los cuales tiene entre sus principales y egregios estudiantes a Víctor Turner. Este es un libro que a muchos antropólogos y antropólogas nos ha acompañado a lo largo de los años. La selva de los símbolos no solamente es un planteamiento en términos metodológicos de la exégesis diferenciada del análisis de las culturas, sino también es un gran ensayo acerca del potencial que tiene la antropología para el análisis del ritual, el análisis del conflicto y el análisis de las estructuras sociales. En esta sociedad Ndembu, que es a la cual Víctor Turner comienza a estudiar y establecer sus distintos procesos etnográficos, justo va construyendo desde un conocimiento detallado el modo en el cual funciona su construcción cultural para la interpretación de su mundo. Para Víctor Turner, uno de estos egregios personajes de la Escuela de Manchester, los distintos sujetos van construyendo a lo largo de los dramas sociales distintos modos metafóricos de articulación de lo social. El drama es indispensable e inalienable a la vida cultural. Sin embargo, como lo señalaba Max Gluckman cuando hablaba del conflicto, el drama también establece cierto tipo de acuerdos, cierto tipo de normalizaciones y sobre todo cierto tipo de superaciones de crisis de significado. En el caso de los estudios relacionados con Víctor Turner, él propone una antropología que va a desbordar más allá, no solamente de la búsqueda de la etnografía como un modo de interpretación de la realidad, sino en el planteamiento de la triple exégesis propone un método donde el antropólogo como investigador es indispensable, pero asimismo a los distintos conocedores y portadores que tienen expertise de significado y a la población en general que tiene un matiz diferenciado de comprensión de los símbolos, forman un texto que en esa intertextualidad polisémica establece una explicación densa de la cultura. Para muchos, Víctor Turner no solamente ofrece una metodología para el análisis de los símbolos, sino también ofrece un camino indispensable para la comprensión de las estructuras sociales. Víctor Turner reta bastante, de una manera muy importante, a los planteamientos, por ejemplo, de Radcliffe-Brown y también a los distintos planteamientos en términos de la función de las instituciones de Malinowski. Para Víctor Turner, los dramas sociales son inevitables a la vida cultural, pero al mismo tiempo son posibles de resolver en términos de negociaciones del significado, pero también de la creación de nuevas metáforas para la articulación de las identidades. Cuando nosotros observamos la obra de Víctor Turner, de manera inminente observamos esa necesidad de plantear a la antropología más allá de las ciencias sociales. Sus coqueteos con el teatro, por ejemplo, nos ubican perfectamente en esta disposición a analizar al ritual, no solamente como un evento performativo de una cosmovisión, sino también como la ejecución de un drama donde los personajes están envueltos en situaciones y que dichas situaciones tienen, sobre todo, inesperados desenlaces. El análisis del teatro, el análisis de los públicos, el análisis performativo, forma parte también de esa antropología que Víctor Turner le dio nombre e identidad en términos de mediados del siglo pasado.
Al final, el estudio del ritual, dice Víctor Turner, lo debemos de comprender desde un punto de vista no solamente del presente, sino también de su lógica del proceso. Es por ello que a Víctor Turner se le reconoce como uno de los fundadores de la escuela procesualista, observar a las estructuras a partir de los movimientos. Y qué mejor ejemplo con sus análisis que hace sobre la relectura de la teoría de los ritos de paso de Van Gennep. Y justo cuando Lévi-Strauss está proponiendo las estructuras universales, viene Víctor Turner y plantea la antiestructura. Ese modo de resolver los conflictos a partir de la inversión de las relaciones sociales. La liminalidad, el communitas, es una reinterpretación muy interesante de aquellos postulados relacionados con Van Gennep en los ritos de paso. Entre lo uno y lo otro, dice Víctor Turner, se construye una liminalidad donde estos sujetos ya no solamente buscan la estabilidad de las estructuras, sino buscan desbordar esas estructuras en esto que se llama la antiestructura. Imaginarse que en este camino que comenzamos en la reflexión sobre el funcionalismo, sobre el estructuralismo, terminamos con este broche de oro de comprender los modos en los cuales los roles, las jerarquías y los significados invierten su sentido hasta encontrar la antiestructura. Es interesante que no debemos de perder de vista que antropólogos, antropólogas son trayectorias que nos demuestran modos interpretativos de comprender la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo ya de estas 50 lecciones sobre antropología y esperamos que lo hayan disfrutado porque tendremos buenas sorpresas para el futuro. Muchísimas gracias.